Audiolibro número 6. Capítulo 6. Vida espírita. Algunos de los temas que se van a tocar va a ser espíritus errantes, mundo transitorio, percepciones y sufrimientos de los espíritus, elección de las pruebas, relaciones de ultratumba, relaciones simpáticas y antipáticas del espíritu, recuerdo de la existencia corporal y conmemoración de los difuntos, funerales. Espíritu errante. ¿Se reencarna el alma inmediatamente después de su separación del cuerpo? Respuesta. A veces inmediatamente, pero con más frecuencia después de intervalos más o menos largos. En los mundos superiores la reencarnación es casi siempre inmediata. Siendo menos grosera la materia corporal, el espíritu encarnado goza en ello de casi todas sus facultades de espíritu. ¿Qué es el alma en el intervalo de las encarnaciones? Es un espíritu errante que aspira a su nuevo destino, que espera. ¿Cuál puede ser la duración de esos intervalos? Respuesta. Desde algunas horas hasta algunos miles de siglos. Por lo demás, hablando con exactitud, no hay límite extremo señalando al estado errante, que puede prolongarse mucho tiempo, pero nunca es perpetuo, pues el espíritu puede siempre, tarde o temprano, volver a empezar una existencia que sirve para purificar sus existencias anteriores. ¿Está subordinada esa duración a la voluntad del espíritu o puede serla impuesta como expiación? Respuesta. Es consecuencia del libre albedrío. Los espíritus saben perfectamente lo que hacen. Algunos piden la prolongación de semejante estado para proseguir ciertos estudios que solo pueden hacerse con provecho en estado de espíritu. ¿La erraticidad es por sí misma señal de inferioridad del espíritu? Respuesta. No. Porque hay espíritus errantes de todos los grados. La encarnación es un estado transitorio, como tenemos dicho. En su estado normal, el espíritu está desprendido de la materia. ¿De qué modo se instruyen los espíritus errantes? Pues sin duda no lo hacen de la misma manera que nosotros. Respuesta. Estudian su pasado e inquieren los medios de elevarse. Miran y observan lo que ocurre en los lugares que recorren. Oyen los discursos de los hombres ilustres y las advertencias de los espíritus más elevados que ellos, y todo esto les proporciona ideas de que carecían. ¿Progresa el espíritu en estado errante? Respuesta. Puede mejorarse mucho siempre según su voluntad y su deseo, pero en la existencia corporal es donde practica las nuevas ideas que ha adquirido. ¿En estado errante puede el espíritu ir a todos los mundos? Respuesta. Según y cómo separado el espíritu del cuerpo, no está por ello completamente desprendido de la materia y pertenece aún al mundo en que ha vivido, o a otro del mismo grado, a menos que durante la vida se haya elevado, y este es el fin a que debe dirigirse, pues sin él no se perfeccionaría nunca. Puede, sin embargo, ir a ciertos mundos superiores, pero estará en ellos como un extraño, por decirlo así. No hace más que entreverlo, lo que le despierta es el deseo de mejorarse para ser digno de la felicidad de que en ellos se goza y poder habitarlo más tarde. ¿Los espíritus purificados vienen a los mundos inferiores? Respuesta. Vienen para ayudarles a progresar. Pues a no ser así, semejantes mundos estarían abandonados a sí mismos sin guías que los dirigiesen. Pasamos al tema de mundos transitorios. ¿Existen, como se ha dicho, mundos que sirven a los espíritus errantes de estaciones y lugares de reposo? Respuesta. Sí. Hay muchos mundos particularmente destinados a los seres errantes, mundos en que pueden habitar temporalmente especies de vivaques o campamentos para descansar de una prolongada erraticidad
que siempre es algo penosa. Son posiciones intermedias entre los otros mundos graduados según la naturaleza del espíritu que pueden ir a ellas, las cuales gozan de mayor o menor bienestar. ¿Los espíritus que habitan en esos mundos pueden dejarlos a su antojo? Respuesta: sí, los espíritus que están en esos mundos pueden separarse de ellos para ir a donde deben dirigirse. Imaginarlos como aves de paso que se detienen en una isla esperando recobrar fuerzas para dirigirse al término de su viaje. ¿Progresan los espíritus durante su permanencia en los mundos transitorios? Respuesta: indudablemente, pues los que de tal modo se reúnen lo hacen con objeto de instruirse y de poder obtener más fácilmente permiso para trasladarse a mejores lugares y llegar a la posición de los elegidos. Los mundos transitorios están por su naturaleza especial perpetuamente consagrados a los espíritus errantes. Respuesta: no, su posición es temporal únicamente. ¿Están habitados al mismo tiempo por seres corporales? No, pues su superficie es estéril. Los que lo habitan no sienten necesidades. Puesto que el estado de esos mundos es transitorio, ¿será nuestro algún día uno de ellos? Respuesta: lo ha sido ya. ¿En qué época? Durante su formación. Es decir, nuestro planeta Tierra, cuando se estaba formando, era como un pequeño campamento para aquellas almas que estaban errando. Nada hay inútil en la naturaleza, todo tiene su objeto y su destino. Pasamos a el tema de percepciones, sensaciones y sufrimiento de los espíritus. ¿Conserva el alma las percepciones que tenía durante la encarnación? Respuesta: sí, y otras que no poseía porque su cuerpo era como un velo que se la ocultaba. La inteligencia es un atributo del espíritu, pero se manifiesta más libremente cuando no tiene trabas. ¿Las percepciones y conocimientos del espíritu son indefinidas? O más claro, ¿saben todas las cosas? Respuesta: mientras más se aproximan a la perfección, saben más. Si son superiores, saben mucho. Los espíritus inferiores están más o menos ignorantes de todas las cosas. ¿Conocen los espíritus el principio de las cosas? Respuesta: según su elevación y su pureza, los espíritus inferiores no saben más que los hombres. ¿Comprenden los espíritus la duración como nosotros? Respuesta: no, y de aquí depende el que no nos comprendáis siempre, tratando de fijar fechas o épocas. Los espíritus viven ajenos del tiempo, para ellos desaparece la duración, por decirlo así, y los siglos que tan largos os parecen a vosotros no son más que unos instantes que se borran en la eternidad, como se borran las desigualdades del terreno para el que se eleve en el espacio. ¿Tienen los espíritus una idea más precisa y exacta del presente que nosotros? Respuesta: los espíritus ven lo que vosotros no veis y juzgan, por lo tanto, de diferente modo. Pero volvemos a repetirlo, esto depende de su elevación. ¿Cómo adquieren los espíritus el conocimiento del pasado? ¿Este conocimiento es ilimitado en ellos? Respuesta: cuando de él nos ocupamos, el pasado se nos convierte en presente. Como en el velo material no obscurece nuestra inteligencia como obscurece la tuya. Recordamos cosas que han borrado de tu memoria, pero el espíritu no lo conoce en todo, especialmente su creación. ¿Conocen los espíritus el porvenir? También depende de esto de su perfección. Con frecuencia solo lo entreven, pero no siempre les es permitido revelarlo. Cuanto lo ven les parece presente y lo ven más claramente cuanto más se aproximan a la perfección.
Después de la muerte, el alma ve y abraza de una ojeada sus emigraciones pasadas. ¿Ven los espíritus a Dios? Solo los espíritus superiores lo ven y lo comprenden, los inferiores lo sienten y adivinan. ¿Tienen los espíritus necesidad de trasladarse de un lugar a otro para ver lo que pasa en dos puntos distintos? ¿Pueden, por ejemplo, ver lo que ocurre en dos hemisferios del globo, del planeta? Respuesta. Como el espíritu se traslada con la rapidez del pensamiento, puede decirse que ve a la vez lo que sucede en todas partes. Su pensamiento puede irradiar y fijarse al mismo tiempo en muchos puntos diferentes, pero esta facultad depende de su pureza, pues cuanto menos puro es, más limitada tiene la vista, y solo los espíritus superiores pueden abarcar el conjunto. ¿Ve el espíritu las cosas tan claras como nosotros? Respuesta. Más claras aún, porque su vida penetra lo que la vuestra no. Nada la empaña. ¿Percibe el espíritu los sonidos? Sí, y percibe otros que no pueden percibir vuestros sentidos obtusos. ¿La facultad de oír reside en todo su ser, como la de observar, como la de ver? Respuesta. Todas las percepciones son atributos del espíritu y forman parte de su ser. Cuando se encuentra revestido de un cuerpo material, solo por conducto de los órganos las recibe, pero en este estado de libertad no las tiene localizadas. ¿Son sensibles los espíritus a la música? Respuesta. ¿Quieres hablar de vuestra música? ¿Qué significa vuestra música comparada con la celeste, con esa armonía de que nada de lo de la tierra puede daros idea? La una es a la otra lo que el canto del salvaje a las suaves melodías. Los espíritus vulgares pueden, no obstante, experimentar cierto placer oyendo vuestra música, pero no les es dado aún comprender la más sublime. La música tiene para los espíritus infinitos encantos en razón de estar sus cualidades sensitivas más desarrolladas. Entiendo hablar de la música celeste, que es lo que la imaginación espiritual puede concebir de lo más bello y más suave. ¿Son sensibles los espíritus a la belleza de la naturaleza? Respuesta. Las bellezas naturales de los planetas son tan diferentes que se está lejos de conocerlas. Sí, son sensibles a ellos según su aptitud para apreciarlas y comprenderlas. Para los espíritus elevados existen bellezas de conjunto ante las cuales se desvanecen, por así decirlo, las bellezas del detalle. ¿Experimentan los espíritus nuestra necesidad de sufrimiento físico? Los conocen porque los han sufrido anteriormente, pero no los sienten materialmente como vosotros, pues son espíritus. ¿Sienten los espíritus cansancio y necesita descanso? Respuesta. No puede sentir cansancio tal como lo entendéis vosotros y por lo tanto no ha de menester de vuestro descanso corporal, puesto que no tiene órganos cuya fuerza necesitan recuperarse. Pero el espíritu descansa en cuanto no está en constante actividad. Su acción es completamente intelectual y totalmente moral su reposo, es decir, que en ciertos momentos su pensamiento cesa de ser tan activo y no se fija en un objeto determinado, lo cual constituye un verdadero reposo, aunque no sea comparable a la del cuerpo. Mientras más elevados son, menos necesario le es el descanso. El cuerpo es el instrumento del dolor. El alma tiene la percepción de este dolor, percepción que es el efecto. Es el cerebro el que conserva la impresión. El perispíritu es el lazo que une el espíritu a la materia del cuerpo, se toma del medio ambiente del fluido universal, participa a la vez de la electricidad, del fluido magnético y hasta cierto punto de la materia inerte. Pudiera decirse que es la quinta esencia de la materia, es el principio de la vida orgánica, pero no el de la intelectual, pues ésta reside en el espíritu. Es, además, el agente de las sensaciones externas. Estas sensaciones están localizadas en el cuerpo, en los órganos que le sirven de conducto.
Destruido el cuerpo se hacen aquellas generales, y he aquí por qué no dice el espíritu que la cabeza le duele más que los pies. Es preciso, por otra parte, no confundir las sensaciones del perispíritu independiente ya con la del cuerpo, que sólo podemos tomar como término de comparación y no como analogía. La experiencia nos enseña que en el acto de la muerte el perispíritu se desprende más o menos lentamente del cuerpo. Durante los primeros momentos el espíritu no se explica su situación, no se cree muerto, se siente vivo, ve su cuerpo a su lado, sabe que le pertenece y no comprende que esté separado de él. Este estado dura mientras existe un lazo entre el cuerpo y el perispíritu. Un suicida nos decía: no estoy muerto. Y añadía: sin embargo, siento que me roen los gusanos. Ciertamente, los gusanos le roían su cuerpo en ese momento. Pero como no era aún completa la separación del cuerpo y del perispíritu, resultaba una especie de repercusión moral que le transmitía la sensación de lo que en el cuerpo se pasaba. Durante la vida el cuerpo recibe las impresiones externas y las transmite al espíritu por medio del perispíritu, que probablemente constituye lo que se llama fluido nervioso. Sabemos que mientras más se purifica, más etérea se hace la esencia del perispíritu, de donde se sigue que la influencia material disminuye a medida que el espíritu progresa, es decir, a medida que el mismo perispíritu se hace menos grosero. Las sensaciones son transmitidas al espíritu por el perispíritu. Es así que el espíritu puro es inaccesible a las sensaciones como el perfume de vuestras flores, que no les causa impresión alguna. La vista es siempre activa en ellos, pero pueden hacerse invisibles los unos a los otros. Según el rango que ocupa, pueden ocultarse a los que les son inferiores, pero no a los superiores. En los momentos siguientes a la muerte, la vista del espíritu está siempre turbada y confusa, aclarándose a medida que se desprende, y puede adquirir la misma lucidez que durante la vida, independientemente de su penetración a través de los cuerpos que son opacos para nosotros. En cuanto a su extensión a través del espacio indefinido, así para el porvenir como para el pasado, depende del grado de pureza y elevación del espíritu. Es decir, aquí nos está confirmando el espiritismo que aquellos espíritus que son inferiores no pueden ver a los superiores, y los superiores sí pueden ver a los inferiores. Por eso, cuando se dice a la gente que ha fallecido, se le comunica de que tiene que reunirse con sus familiares que están en otra vibración, o a su espíritu o ángeles guías o ángeles de la guarda. Dice que no los veo, porque es así, hasta que no eleven su vibración y se desapeguen del plano material. Es por eso que no los ven. Vale, pasamos a el tema elección de las pruebas. En el estado errante y antes de tomar una nueva existencia corporal, ¿tiene el espíritu conciencia y previsión de lo que le sucederá durante la vida? Respuesta: elige por sí mismo el género de pruebas que quiere sufrir, y en esto consiste su libre albedrío. ¿No es, pues, Dios quien lo impone como castigo las tribulaciones de la vida? Él estableció todas las leyes que rige el universo. Preguntad, pues, ¿por qué ha hecho tal ley y no tal otra, dejando al espíritu la libertad de elegir y sus consecuencias y actos? Nada estorba su porvenir y tiene libre así el camino del bien como del mal, pero le queda, si sucumbe, el consuelo de que no todo está concluido para él y de que Dios le deje en libertad de volver a empezar lo que ha hecho mal. En las pruebas que ha de sufrir para llegar a la perfección, debe el espíritu experimentar todo género de tentaciones en la misma encarnación. Debe pasar por todas las circunstancias que pueden excitar en él el orgullo, los celos, la avaricia, el sensualismo, etc.
Respuesta: ciertamente que no, puesto que sabéis que los hay que desde el principio toman un camino que los libra de no pocas pruebas, pero el que se deja arrastrar hacia el mal camino corre todos los riesgos y peligros de este. Un espíritu, por ejemplo, puede pedir riquezas que le sean concedidas, entonces según su carácter puede hacerse avaro, egoísta o generoso, o bien entregarse a todos los goces del sensualismo, sin que quiera esto decir que deba pasar forzosamente por toda la serie de inclinaciones. ¿Puede el espíritu hacer la elección durante el estado corporal encarnado? Respuesta: puede influir en ella el deseo, lo que depende de la intención, pero en estado de espíritu ve con frecuencia las cosas de muy diferente modo. Solo el espíritu hace la elección, pero, lo repetimos, puede hacerla en esta vida material, porque siempre tiene momentos en la que es independiente de la materia que habita. Muchas personas desean la grandeza y riqueza, ciertamente no lo hacen ni como expiación ni como prueba. Respuesta: sin duda, la materia es la que desea la grandeza para disfrutarla, y el espíritu puede conocer sus vicisitudes, es decir, sus partes buenas, sus partes malas. ¿Sufre el espíritu constantemente pruebas hasta llegar al estado de su pureza perfecta? Sí, pero no son como las comprendéis vosotros, que llamáis pruebas a las tribulaciones materiales. Cuando el espíritu llega a cierto grado sin ser perfecto aún, no tiene ya que sufrir, pero siempre tiene deberes que le ayudan a perfeccionarse y que no le son nada penosos, aunque no sea más que el ayudar a otros a perfeccionarse también. Es decir, para aquellos espíritus que ya han llegado a una perfección bastante importante, no tienen por qué volver a reencarnar, pero sí tratar de ayudar a otras personas a perfeccionarse, y de esa forma ellos siguen evolucionando. ¿Puede equivocarse el espíritu acerca de la eficacia de la prueba que elige? Respuesta: puede escoger una superior a su fuerza y entonces sucumbe, y puede también elegir una que nada le aproveche, como por ejemplo un género de vida ocioso e inútil, pero vuelto al mundo del espíritu conoce que nada ha ganado y solicita reparar el tiempo perdido. ¿Podrían nacer en nuestros pueblos civilizados espíritus que procediesen de un mundo inferior a la tierra o de un pueblo muy atrasado, como los caníbales, por ejemplo? Respuesta: sí, los hay que se extravían queriendo subir muy alto, pero entonces se encuentran fuera de su centro porque tienen costumbres e instintos contrapuestos a los vuestros. Un hombre perteneciente a una raza civilizada podría por expiación reencarnar en otra salvaje. Sí, pero esto depende de la clase de expiación. Un amo que ha sido duro con sus esclavos podrá ser a su vez ser esclavo y sufrir los malos tratos que ha usado con los demás. El que mandaba en cierta época puede en una nueva existencia obedecer a los que antes se humillaban ante su voluntad. Será una expiación si ha abusado de su poder. Un espíritu bueno puede también, a fin de hacerlos progresar, escoger una existencia influyente entre esos pueblos y después desempeñan de esta manera una misión. Vamos a pasar al tema de relaciones de ultratumba. Los espíritus son de diferentes órdenes según su mérito. El ser el más elevado de la tierra, ya sea rico o poderoso, puede ocupar el último rango entre los espíritus, al paso que su servidor puede ser el primero. ¿No lo comprendes? ¿No dijo Jesús: todo el que se humille será elevado y todo el que se eleve será humillado? ¿Están confundidos los espíritus de diferentes órdenes? Respuesta: sí y no, es decir, se ven pero se distinguen los unos de los otros, se separa o se junta según la analogía o antipatía de sus sentimientos, como sucede entre vosotros. Los del mismo orden se reúnen por una especie de afinidad, forman grupos o familias de espíritus unidas por la simpatía y por el fin que se proponen, los buenos por el deseo de hacer el bien y los malos por el deseo de hacer el mal,
por la vergüenza de su falta o por la necesidad de encontrarse entre seres semejantes a ellos. ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones de los buenos y los malos espíritus? Respuesta. Los buenos procuran combatir las malas inclinaciones de los otros con el fin de ayudarles a ascender. Esta es una misión. ¿Cómo comunican entre sí los espíritus? Se ven y se comprenden. La palabra reflejo del espíritu es material. El fluido universal establece entre ellos una comunicación constante, siendo el vehículo de la transmisión del pensamiento, como entre vosotros lo es el aire, que para el sonido es una especie de telégrafo universal que enlaza a todos los mundos y permite a los espíritus comunicarse de un mundo a otro. ¿Pueden los espíritus disimularse mutuamente sus pensamientos y ocultarse los unos a los otros? Respuesta. No, para ellos todo está de manifiesto, especialmente cuando son perfectos. Pueden alejarse, pero siempre se ven. Ciertos espíritus pueden perfectamente hacerse invisibles a otros si consideraran hacerlo esto útil. ¿De qué modo se conocen en el mundo del espíritu los hombres que en la tierra se han conocido? Respuesta. Vemos nuestra vida pasada y leemos en ella como en un libro. Y viendo el pasado de nuestro amigo y enemigo, vemos su tránsito de la vida a la muerte. Al separarse de sus despojos mortales, ve el alma inmediatamente a los parientes y amigos que la precedieron en el mundo del espíritu. Respuesta. Inmediatamente no. Necesita cierto tiempo para reconocerse y sacudir el velo material. ¿De qué modo es acogida el alma a su regreso al mundo de los espíritus? Respuesta. La del justo como un hermano querido a quien hace mucho tiempo se esperaba. La del réprobo como un ser a quien se desprecia. ¿Los parientes y amigos están siempre reunidos después de la muerte? Esto depende de su elevación y del camino que sigan para su progreso. Si uno está más adelantado y camina más aprisa que el otro, no pueden estar juntos. Se verán a veces, pero solo estarán reunidos siempre cuando puedan caminar juntos o cuando hayan logrado la igualdad de perfección. Relaciones simpáticas y antipáticas de los espíritus, mitades eternas. Además de la simpatía general y semejanza, ¿tienen entre sí los espíritus afectos particulares? Respuesta. El lazo que une a los espíritus es más estrecho cuando falta el cuerpo, porque no está expuesto a las vicisitudes de las pasiones. ¿Sienten odio entre sí los espíritus? Respuesta. Solo entre los espíritus impuros germina el odio y ellos son los que suscitan vuestras enemistades y disensiones. ¿Dos seres que hayan sido enemigos en la tierra se guardan resentimiento en el mundo del espíritu? Respuesta. No, pues comprenden que el odio era estúpido y la causa pueril. Solo los espíritus imperfectos conservan una especie de animosidad hasta que se han purificado. Si únicamente los ha enemistado el interés material, no piensa en él por poco desmaterializados que estén. Si no existe antipatía entre ellos, habiendo desaparecido el motivo de la enemistad, pueden volverse a ver hasta con placer. ¿Qué sentimiento experimentan después de la muerte aquellos a quienes hemos hecho mal en la tierra? Respuesta. Si son buenos, perdonan según vuestro arrepentimiento, y si son malos, pueden guardar resentimiento y a veces hasta perseguiros en otra existencia. ¿Los afectos individuales del espíritu son susceptibles de alteración? Respuesta. No, porque no pueden engañarse, no poseen las máscaras con las que se ocultan los hipócritas, y por eso sus afectos, cuando son puros, son inalterables. El amor que les une es para ellos origen de suprema dicha. El afecto que de dos seres han profesado en la tierra se conserva siempre en el mundo del espíritu. Sin duda que sí, está fundado en una verdadera simpatía. Ahora aquí nos están comentando el autor que las almas gemelas, según el espiritismo, las almas gemelas no existen.
reunidos dos espíritus perfectamente simpáticos que quedan eternamente, o bien pueden separarse y unirse a otro espíritu. Respuesta: todos los espíritus están unidos entre sí. Hablo de los que han llegado a la perfección. En las esferas inferiores, cuando un espíritu se eleva, no siente la misma simpatía hacia lo que ha dejado atrás. Dos espíritus simpáticos son complemento el uno del otro, o bien esta simpatía es resultado de una perfecta identidad. Respuesta: la simpatía que atrae un espíritu a otro es resultado de la perfecta concordancia de sus inclinaciones, de sus instintos. Si el uno complementase al otro, perdería su individualización. La identidad necesaria a la simpatía perfecta consiste solo en la semejanza de pensamiento y sentimiento, o también en la uniformidad de conocimiento adquirido. Respuesta: en la igualdad de grados de elevación. La teoría de las mitades eternas es una figura que presenta la unión de los espíritus simpáticos, y es una expresión que hasta en un lenguaje vulgar se usa y que no debe tomarse literalmente. Es preciso, pues, rechazar la idea de que dos espíritus creados el uno para el otro deben reunirse algún día en la eternidad después de haber estado separados durante un espacio de tiempo más o menos largo. Ahora pasamos a el tema de recuerdos de la existencia corporal. ¿Recuerda el espíritu su existencia corporal? Sí, es decir, que habiendo vivido muchas veces como hombre recuerda lo que ha sido y a veces se ríe con lástima de sí mismo. ¿El recuerdo de la existencia corporal se presenta al espíritu después de la muerte de un modo completo o inesperado? Respuesta: no, le aparece poco a poco, como una cosa que sale de entre la bruma y a medida que fija su atención en ello. ¿Recuerda el espíritu detalladamente todos los sucesos de su vida o abraza el conjunto de una ojeada retrospectiva? Respuesta: recuerda las cosas en proporción de las consecuencias que tienen para su estado de espíritu, pero comprenderás que hay circunstancias de su vida a las que no le da importancia alguna y de las cuales ni siquiera procura acordarse. ¿Podría recordarlas si quisiera? Puede recordar los pormenores e incidentes más minuciosos ya de los acontecimientos, ya de sus pensamientos, pero cuando no le reporta utiliza, no lo hace. Es decir, los espíritus se recuerdan de su vida anterior o de toda su vida anterior aquellos que realmente sí le han proporcionado algo, algún tipo de aprendizaje, alguna felicidad, algo que realmente le haya marcado, si no, no. Entrevé el objeto de la vida terrestre con relación a la futura, ciertamente que lo ve y lo comprende mucho mejor que durante la vida del cuerpo. Comprende la necesidad de purificarse para llegar al infinito y sabe que en cada existencia se libra de algunas impurezas. Todos los actos cuyo recuerdo le interesa los tiene como delante y los otros permanecen más o menos en la vaguedad del pensamiento o completamente olvidados. Cuanto más desmaterializado está el espíritu, menos importancia atribuye a las cosas materiales. ¿Recuerda el espíritu todas las existencias precedentes a la última que acaba de vivir? Respuesta: todo su pasado se desarrolla ante él como las etapas que ha recorrido el viajero, pero lo hemos dicho, ya que no recuerda en absoluto todos los actos, sino en proporción de la influencia que tiene en su situación presente. Respecto de las primeras existencias, las que puede considerarse como la infancia del espíritu, se pierde en la vaguedad y desaparecen en la oscuridad del olvido. ¿Conserva el espíritu el recuerdo de los sufrimientos que han experimentado durante su última existencia corporal? Respuesta: a menudo lo conservan y ese recuerdo les hace apreciar mejor la felicidad de que pueden disfrutar como espíritu. Vale, ahora pasamos a la conmemoración de los difuntos, los funerales. ¿Son sensibles los espíritus al recuerdo de aquellos a quien amaron en la tierra? Respuesta: mucho más de lo que vosotros podéis creer. Este recuerdo aumenta su felicidad si son felices y les sirven de alivio si son desgraciados. El día de la conmemoración del espíritu tiene algo más solemne para los espíritus. Se preparan para venir a visitar a los que van a orar cerca de sus restos.
Respuesta. Los espíritus acuden al llamamiento del pensamiento, lo mismo aquel día que los otros. Es decir, aquí te está diciéndote que no va a acudir a visitar a su familiar que todavía está encarnado solamente en el Día de los Santos Difuntos, sino que en cualquier momento. Aquí mismo te lo está corroborando. ¿Bajo qué forma acuden y cómo se les vería si pudiesen hacerse visibles? Respuesta. Bajo aquella con la que se les conoció durante la vida. La visita a la tumba es un modo de manifestar que se piensa en el espíritu ausente, es una imagen. Ya os he dicho que lo que santifica el recuerdo es la oración, y si ésta se hace de corazón, poco importa el lugar. Los espíritus de las personas a quienes se erigen estatuas o monumentos asisten a la inauguración y las miran con placer. Respuesta: mucho. Cuando pueden acuden, pero son menos sensibles al honor que al recuerdo que se les tributa. Es decir, para ellos es más importante tus sentimientos verdaderos y los momentos que habéis pasado más en el día a día, más que ponerle en su tumba algo precioso o bonito, que realmente eso tiene su lógica, es normal, natural. ¿Asiste el espíritu a su entierro? Respuesta: con mucha frecuencia, pero a veces no se da cuenta de lo que ocurre si se encuentra aún en la turbación. Es decir, si ese espíritu todavía no se ha dado cuenta que ha fallecido, pues sí, está en su entierro, pero realmente pues no se da cuenta. No es consciente de ello. Y la última pregunta dice así: ¿asiste el espíritu del que acaba de morir a las reuniones de su heredero? Respuesta: casi siempre, viendo la rapacidad de los que se reparten sus ahorros, le ilustra sobre los sentimientos de estos. Es decir, que cuando llega el momento de la herencia, los familiares ahí están pendientes realmente de los sentimientos, de los pensamientos que tiene de sus parientes, de su hijo. Si realmente qué es lo que piensan de ellos, lo que sienten, si realmente los quieren o no los querían, su aprecio y demás. Y bueno, familia, espero que hayan aprendido muchísimas cosas. Un besito, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.